Hoy nos vamos de viaje a la Edad Media para entender el sistema que lo organizó todo durante casi 1000 años, el feudalismo, un mundo que nos suena a reyes, caballeros y castillos, claro, pero que en realidad fue una respuesta súper ingeniosa a una época de auténtico caos. A ver, imaginemos por un momento que el mundo que conocemos desaparece. No hay gobierno, ni policía, ni ejércitos que nos protejan. ¿Qué haríamos? ¿Cómo nos mantendríamos a salvo? Pues bien, esta era la gran pregunta que se hacía todo el mundo en Europa justo después de la caída del Imperio Romano. Es que con el colapso de Roma se apagó, por así decirlo, una luz que había mantenido el orden durante siglos. El vacío que dejó fue gigantesco. El continente entero se hundió en una época de muchísima inseguridad y violencia. La vida de la gente normal estaba dominada por el miedo. Había invasiones por todas partes. No existía un ejército central que pudiera defender a la población, y el poder se había roto en 1000 pedazos. La única opción para sobrevivir era buscar la protección del líder local que fuera más fuerte. Y justo de esas cenizas, de ese caos, surgió una solución casi natural, inevitable, el feudalismo. Ojo, que no fue un plan que alguien diseñara en un despacho, sino una nueva forma de organizar la sociedad que se apoyaba en 3 pilares. La tierra, que era la fuente de toda la riqueza, la lealtad personal, que era como el pegamento que lo unía todo, y una jerarquía social clarísima. Vale, vamos a definirlo un poco mejor. Lo más curioso del feudalismo es que lo reduce todo a lo más básico. En este sistema, la tierra lo es literalmente todo. Quien tiene la tierra, tiene el poder. Y para conservar esa tierra necesitas pactos de lealtad. Es así de simple y a la vez de complejo. El motor que hacía que todo esto funcionase era el vasallaje. Esto es clave para entenderlo todo. Era un contrato personal, sellado con un juramento sagrado. Un noble de menor rango, el vasallo, prometía luchar por su señor, y a cambio, el señor le daba un feudo, o sea, tierras para mantenerse, y le garantizaba protección. Un pacto en el que ambos salían ganando, y que creó una red de alianzas por toda Europa. Claro, esta red de pactos dio lugar a una pirámide social muy rígida. Arriba del todo, el rey, justo debajo, la alta nobleza, los duques, los condes, que recibían sus tierras directamente de él. A su vez, estos nobles tenían sus propios vasallos, los caballeros, que eran la élite guerrera. Y en la base de todo, aguantando todo el peso de la estructura, estaba la inmensa mayoría de la población, los campesinos. Muy bien, pues vamos a echar un vistazo a cómo era la vida para los privilegiados, los que vivían en los pisos de arriba de esta pirámide. Y aquí viene algo muy interesante, la enorme diferencia entre la teoría y la realidad del poder del rey. Sobre el papel, el rey era el dueño absoluto de todo, pero en la práctica su poder era sorprendentemente débil. No tenía un ejército propio, así que dependía totalmente de que sus nobles cumplieran su juramento y le enviaran sus tropas. Sin el apoyo de sus vasallos, el rey en realidad no era nada. La vida de un noble giraba en torno a una sola cosa, la guerra. Eran especialistas militares, auténticos profesionales. Toda su vida, desde que eran niños, era un entrenamiento constante para el combate. Ellos no trabajaban con las manos, su trabajo era luchar, defender sus tierras y en su tiempo libre seguir practicando para la guerra en torneos y cacerías. Pero cuidado que en esta pirámide había otro jugador con un poder descomunal, uno que muchas veces jugaba con sus propias reglas, la Iglesia. A lo largo de los siglos, a base de donaciones, la Iglesia se convirtió en el mayor propietario de tierras de todo el continente. Y es que los obispos y los abades actuaban exactamente igual que los nobles. Tenían sus ejércitos, sus propios vasallos y administraban feudos enormes. Eran un poder feudal de primerísimo nivel. Pero su poder no era solo económico. Tenían algo que en esa época era casi un superpoder, el monopolio del conocimiento. En un mundo donde casi nadie sabía leer ni escribir, los miembros de la Iglesia eran los únicos que sí sabían. Esto los hacía imprescindibles como administradores, como consejeros de los reyes y como guardianes de toda la cultura. Su influencia era, sencillamente, total. Bueno, ya hemos visto a la élite. Ahora toca bajar a la base de la pirámide para conocer a la gente cuyo sudor y esfuerzo lo mantenían todo en pie. Y esta cifra es brutal. Más del 90% de la población. Es casi imposible de imaginar. No eran un grupo más, es que ellos eran la sociedad. Sin su trabajo sin descanso, los castillos no se habrían levantado, los ejércitos no habrían comido y todo el sistema se habría derrumbado en cuestión de semana. Aquí es importante hacer una distinción. Por un lado estaban los campesinos libres que tenían cierta autonomía, pero la inmensa mayoría eran siervos. Y ser un siervo significaba algo muy concreto. Estabas legalmente atado a la tierra en la que habías nacido. No eras un esclavo al que se pudiera comprar y vender, pero tampoco te podías ir del feudo. Jamás.
La vida de un siervo era un ciclo sin fin de obligaciones. Además de cultivar su propia parcela para apenas sobrevivir, estaba obligado a trabajar gratis en las tierras del señor varios días a la semana. Luego tenía que entregarle una buena parte de su cosecha, y por si fuera poco, encima tenía que pagarle por usar el molino, el horno o la prensa del señor. Era un sistema diseñado para exprimirles al máximo. Este sistema, que parecía que iba a durar para siempre, dominó Europa durante siglos, pero hasta una estructura tan sólida tenía sus grietas, y hacia el final de la Edad Media una serie de golpes demoledores empezaron a derribarla. No fue una sola cosa, fue como una tormenta perfecta. Primero, ¡boom!, la peste negra, que acabó con un tercio de la población y dio a los campesinos que sobrevivieron un poder de negociación que nunca habían tenido. Luego, el resurgir de las ciudades y del dinero hizo que la tierra dejara de ser la única fuente de riqueza. La tecnología militar también cambió. La pólvora convirtió los castillos en blancos fáciles. Y el golpe de gracia, los reyes por fin consiguieron centralizar el poder, crear sus propios ejércitos y dejar de depender de los nobles. ¿El resultado de todo esto? Pues que los antiguos pactos de lealtad se rompieron. El poder ya no estaba repartido en miles de feudos, sino que se empezó a concentrar en manos de un rey. El mapa de Europa se estaba redibujando, y así nacieron los estados-nación que sentaron las bases del mundo moderno. El feudalismo se desvaneció, pero la historia nunca deja un vacío. Y esto nos deja con una pregunta muy interesante. Con los señores feudales en declive y una nueva clase de comerciantes acumulando riqueza en las ciudades, ¿qué nuevo sistema de organización social surgió de las cenizas de la Edad Media?